Bueno, ahí va, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. De esta manera le damos inicio al evento acerca de Design Thinking, sobre cómo accionar la innovación en distintos tipos de organizaciones. Y hoy acá tenemos el placer de contar con tres grosos del área del diseño, que serían Adrián Solca, Víctor García y Constanza Rebolledo. Paso a presentarlos así de manera brevemente, quizás algunos ya los conocen y otros no tanto. En primer lugar, Adrián es consultor en diseño estratégico y especialista en arquitectura de experiencia de usuario. Ha trabajado aplicando métodos y herramientas centradas en las personas desde el 2010. Hace alrededor de 10 años comenzó a participar activamente en espacios de comunidades, colaborando con UX Nights, por ejemplo, o como capacitador y facilitador en UX México. También ha participado como mentor y educador en temas de experiencia de usuario desde el 2016. A lo largo de su carrera ha pasado por múltiples empresas e industrias, donde, bueno, ha tenido distintos roles, como por ejemplo construyendo documentación técnica y haciendo investigación cualitativa y cuantitativa para clientes como Nissan, Visa, BBVA, etc. Y más adelante también se enfocó en el área de estrategia digital, liderando un equipo de investigación, y actualmente se dedica a construir productos digitales como Product Manager y coachear a empleados y empresas en temas de transformación digital. Así que, como vemos, ha pasado por todas y acá viene un poco ya a compartirnos de su experiencia. Así que, bueno, escúchenlo atentamente. Muchas gracias, Adrián, por estar acá. Después contamos con Constanza Rebolledo, quien es doctora en Business Administration de la Universidad de Durham en el Reino Unido, y a su vez tiene un máster en innovación en la UAI. Constanza es académica y consultora senior con especialización en la relación entre innovación y diseño, en esta intersección que se da. Tiene ya más de 10 años de experiencia en la dirección y ejecución de gestión de innovación empresarial, enfocada en el diseño centrado en las personas. Su investigación y práctica se enfoca principalmente en procesos de innovación y en los determinantes para el fortalecimiento de capacidades que inciden en el desempeño de las empresas. Ahora vamos a ver, Constanza nos va a contar un poquito más en detalle, mejor de lo que les puedo explicar yo, a qué se refiere con todo esto. Y por último, pero no así menos importante, contamos con Víctor García. Víctor es Design y UX Discipline Manager en BBVA de México. Víctor Steiner en Scrum México, Creana, Need Education, Aprende UX, Future Is, y también acá en Edison con nosotros. Ha participado en proyectos vinculados a Human Computer Interaction, usabilidad, diseño de interacción y experiencia de usuario en distintos entornos, tanto en el ámbito académico como también en el gobierno y en la industria del 2007, así que está bueno, nos puede aportar un poco de estas distintas miradas. Y Víctor también ha sido conferencista e instructor en diversos foros, tanto en México como en Latinoamérica, y hoy tenemos el honor de que esté acá sumándose con nosotros para compartirnos de su experiencia. Así que con eso no quiero robarles mucho más del tiempo. Contarles un poco, la idea de hoy es, bueno, justamente encarar el tema de la metodología del Design Thinking y cómo puede ser aplicado en distintos tipos de organizaciones y llevado y enfocado para traer innovación en cada una de las organizaciones. Y quizás con esto entonces traigo la primera pregunta para poner un poco en contexto a los que no están tan familiarizados con esta metodología, que sería, ¿quién se anima de ustedes tres para, en pocas palabras, describir qué es la metodología Design Thinking, como para empezar a ubicarnos ahí en el mapa? ¿Puedo partir yo, si quieren? Buenísimo, hay que romper el hielo. Doy un paso al frente. Bien. Bueno, Design Thinking es un término bien ambiguo, que no es tan sencillo de definir, diría como con una sola simple definición. Podemos decir que es más que un método para innovar, es más que un proceso para innovar, es más que un conjunto de maneras de pensar y comportarse que pueden adquirir las personas de una organización para poder lograr resultados en innovación. Diría que es como la suma, o en mi experiencia es como la suma de todas las anteriores. Siempre nos quedamos cortos cuando decimos que Design Thinking es solo un método, solo un proceso o solo un set de herramientas.
Creo que una de las ventajas y que de alguna manera permite tener conversaciones amplias como esta, donde hay una gran convocatoria de interesados, es que Design Thinking es una manera de acercar la innovación a las organizaciones. Es un proceso, un método, un set de herramientas para no innovadores. Por lo tanto, es un puente entre aquellos que quieren comenzar en la innovación y no son profesionales haciéndolo. Porque es un método comprensible, un método al estar centrado en las personas, permite de manera muy fácil entender cuáles son las fases que se componen, cuáles son las actitudes correctas para poder lograr aumentar la probabilidad de tener resultados exitosos, y por lo tanto diría que es un buen primer paso para organizaciones, empresas, personas, equipos que quieren comenzar en el mundo de la innovación. No sé si mis colegas están de acuerdo. Yo no quiero hablar antes de Víctor porque seguro voy a decir algo que después me va a corregir. Entonces, ¿Por qué el mal precedente y ya me pone aquí en evidencia con la gente, señora Adrián? No, creo que sumando a lo que ya menciona Constanza, y quizá nada más como un elemento que todavía no mencionamos como tal, es una manera de llevar el pensamiento centrado en las personas, centrados en el ser humano, a la conversación de equipos de trabajo, de organizaciones, que tiene como fin esencial resolver problemas, ¿no? Resolver problemas complejos, complicados, que quizá otras formas de pensamiento no permiten llegar a soluciones adecuadas, ¿no? Entonces, pensando en el ser humano que vive detrás de un problema complejo, y articulando tres aristas, tres lentes, que es la deseabilidad en términos de las personas, la viabilidad en términos de negocio y la factibilidad en términos técnicos o tecnológicos, creemos que podemos encontrar una solución que realmente cubra esas tres perspectivas, ¿no? Y si encontramos ese balance, ese equilibrio entre esas tres dimensiones, ahí es donde encontramos la famosa innovación, ¿no? Entonces creo que puede ayudar a personas, equipos de trabajo, organizaciones, a encontrar esas soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Y casualmente, crear productos y servicios, ya sea digitales o no digitales, son un tipo de problemas para muchas organizaciones de diferentes tamaños y escalas. Y por eso, curiosamente, se le da esa orientación, ¿no? Hacia una manera de crear o de llevar la innovación hacia el tema de productos y servicios, pero en su naturaleza, pues simplemente es la pretensión quimérica o no de resolver esos problemas complejos. Ahora sí, señor Adrián, complemente usted, enriquezca usted. Ya voy a corregir para que no me ande sentando malos precedentes aquí con la audiencia. No, que la comunidad sepa que eres una autoridad. Bueno, creo que la manera en la que yo podría complementar las dos excelentes descripciones es, digamos que como para mí el siguiente nivel de la definición tiene que ver con que Design Thinking tiene como dos grandes acepciones. Y la primera es Design Thinking como un ente comercial. O sea, es decir, hay una versión de Design Thinking que está diseñada específicamente para ser comprada por las empresas. Esta es la versión que es impartida por consultoras, cuyo modelo de negocio gira alrededor de impartir actividades y de diseminar el concepto de Design Thinking en las empresas, que es, por ejemplo, siendo obviamente la más famosa, que ahorita está en grandes problemas económicos, IDEO, ¿no? IDEO es una empresa, ¿no? Hay una versión educativa de IDEO que trabaja en actividades pro bono, pero IDEO es una empresa, es una consultora, y ella emplea gente que se dedica a capacitar y a entrenar empresas y que facilitan ejercicios dentro de las organizaciones para pensar en Design Thinking, pero ese es un modelo comercial. Por el otro lado está la parte académica. Design Thinking, justamente conectando con esta descripción que están comentando mis compañeros, o sea, tiene que ver con este mindset, con este acercamiento de cómo se utiliza un proceso para resolver problemas. Y algo que a mí realmente me gusta mucho de Design Thinking y sobre todo el tema del origen es,
Diseño históricamente siempre tuvo este acercamiento a la resolución de problemas. Diseño nos habla de innovación, de creatividad, es como esa parte más humana, ¿no? de la ciencia. Que aprovecha como todas estas cosas que nos hacen únicos, ¿no? Y lo único que está haciendo Design Thinking, y justamente de ahí viene el nombre en español, pensando como diseñador, ¿no? Design Thinking es adoptamos, los no diseñadores, adoptamos un mindset de diseñador, o sea, pensamos, nos imaginamos que somos diseñadores y entonces resolvemos un problema de la misma manera en la que un diseñador que tiene una cierta formación, que tiene una cierta afinidad hacia los procesos de diseño, para resolver un problema de la manera en la que un diseñador lo podría resolver. Y esa tiene más que ver con una parte más académica, tiene más que ver con la parte del mindset, de la cultura, de eso que nos ayuda a resolver problemas. Entonces, creo que es así como yo podría complementar y decirles, es diferente la versión comercial, que tiene un propósito, tiene un modelo de operación, y la versión académica, que también tiene otro impacto u otra connotación. O bueno, también como para abrir el debate, ¿no? Buenísimo. Y partiendo quizás de esta primera base para empezar a entrar en calor y ponernos en tema con lo que es la metodología, quería preguntarles quizás en particular cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes con esta metodología, quizás cómo fueron arrancando a adentrarse en esta metodología, cómo fue evolucionando su relación con ella, y cómo la utilizan hoy en día en sus respectivos trabajos, organizaciones, etcétera. Si quieren, mantenemos el orden, Constanza. Hoy yo. Bueno, en mi caso yo soy diseñadora, así que partí deformada, pero cuando yo estudié diseño no estaba sobre la mesa la relación entre el mundo del diseño y los negocios tan formal como está ahora, como la podemos reconocer como Design Thinking. Entonces, después de que estudié diseño, diría como intuitivamente me empecé a acercar al mundo de la innovación, o al mundo de los negocios más que al mundo de la innovación. Yo diría como la innovación de alguna manera fue un puente entre el diseño y el mundo de los negocios. Había ahí como como bien lo dice Adriana, había como una búsqueda del mundo de los negocios por integrar nuevos paradigmas para la resolución compleja de problemas que están, o sea, bueno, que siempre están teniendo las empresas, pero de alguna manera siempre están buscando nuevos recursos para enfrentar esos desafíos, ¿no es cierto? Y el diseño de alguna manera empezó a proveer estas maneras de pensar, estas maneras de comportarse, estos mindsets, y esta estructura en términos de procesos y métodos y herramientas que permitían o que permiten acercarse a problemas. Y de ahí, bueno, hice un máster en innovación, como bien tú lo dijiste cuando me presentaste, y nada, seguí avanzando empujando un poco los límites y llegué al doctorado, donde estoy hoy día, donde diría como la consolidación de alguna manera tiene que ver con, porque siempre cuando me presento digo tengo dos sombreros, el sombrero práctico y el sombrero académico, y de alguna manera ocupo intereses similares con sombreros distintos, desde la consultoría y también desde la formación de capacidad en clase. Entonces, de alguna manera, el llegar al doctorado lo que me ha permitido es a entregar recomendaciones en el mundo de la consultoría basada en teoría, basada en ciencias sociales, por supuesto, que tiene mucho de ciencias sociales, el design thinking también. Y poder, iría como salir del mundo de la intuición del que partí y pararme de alguna manera sobre pisos o sobre paradigmas o sobre teorías más firmes que permiten acercarse a la probabilidad de obtener resultados exitosos. En innovación, dado que estamos siempre mirando hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia lo que no existe, es difícil hacer promesas o tener tantas certezas. Todo lo contrario, uno lo que hace de alguna manera es como navegar, tratando de ir incorporando los mejores recursos que te permitan llegar al mejor puerto posible, pero nunca sabemos dónde va a ser efectivamente ese punto de llegada. Ese diría como es mi historia con el design thinking. No sé cómo la de ustedes, chiquillos.
replicando el orden, entonces supongo que me toca a mí. Bueno, como ya mencionaron al inicio, yo formo parte de BBVA México y nuestra organización lleva poquito más, poquito menos, 10 años de transformación organizacional, transformación cultural, transformación digital. Digamos, la primer gran apuesta de la organización fue incorporar todo el tema de agilidad dentro del paradigma de la transformación organizacional, con una implementación a escala de ciertas prácticas y marcos de trabajo ágiles, a nivel equipos, principalmente basada en Scrum, en Kanban, y a nivel ya empresarial con SAFe, que es un marco de escalado ágil. La segunda patita de la transformación organizacional fue precisamente Design Thinking. En la organización, de manera global, no existía un equipo de diseño formal, estructurado, que realmente marcara la pauta de la creación de los productos y servicios que destinábamos a nuestros clientes. Así que por ahí del 2015, 2016, se hace, digamos, un esfuerzo muy grande por instalar en cada geografía, en cada país donde opera el grupo, un equipo centralizado de diseño que realmente tomara la batuta en cuanto a la creación de los productos y servicios. En México se comenzó con un equipo muy pequeño de apenas 10 personas, 15 personas, y poco a poco fue escalando, ¿no? Yo me incorporé a la organización en 2016, cuando era un equipo más o menos de 15, 20 personas, y a mí me tocó ver cómo desde el equipo de diseño intentamos comunicar, intentamos transmitir hacia el resto de la organización cómo se diseña un producto o un servicio dentro de BBVA, ¿no? Y la etiqueta, el rostro a nivel de proceso y de conjunto de herramientas que utilizamos para transmitir esa manera de trabajar fue bajo el rótulo de Design Thinking. Y en algún momento se definió que había la necesidad de que personas no diseñadoras, como menciona Adrián, del resto de la organización, también trabajaran bajo esa mentalidad, bajo ese proceso y bajo ese conjunto de herramientas que el equipo de diseño poco a poco estaba pues afianzando y consolidando de manera interna, ¿no? Entonces la organización decidió emprender un programa de formación global para dotar de esa capacidad, de esa competencia a toda la organización, ¿no? Y por azares de la vida, por andar caminando en el pasillo incorrecto de la torre BBVA, nuestro magnánimo ex líder del equipo de diseño tuvo a bien designarme a mí y a una compañera como responsables del programa de formación en México. Así que por más o menos un par de años nos tocó el reto de capacitar o de formar a más de 5,000 personas, entre ellas la señorita Valeria Castañeda aquí presente, y no me dejará mentir la historia. Capacitamos a poco más de 5,000 personas no diseñadoras, provenientes de áreas como finanzas, jurídico, legal, responsables de negocio, responsables de tecnología, a través de Design Thinking, ¿no? Lo hicimos primero con un esquema de formación básico, un training de 4 días de formación, 40 horas efectivas, todo el proceso de Design Thinking, un set limitado de prácticas y herramientas que enseñábamos en el aula y que posterior a la formación acompañábamos a las personas a implementar parte de lo aprendido en retos reales, en proyectos que realmente tuvieran conexión con la creación de productos y servicios. Y eso nos permitió después elevar, digamos, la vara y saltar a algo que nosotros denominamos las masterclasses, que fueron como un segundo nivel de formación para volver especialistas a esos no diseñadores en ciertos aspectos relacionados con Design Thinking, como la investigación de usuarios, como usabilidad, como modelo de negocio, propuesta de valor, etc. El programa tuvo un cierto nivel de éxito porque muchas personas
pudieron conocer la manera en que se trabaja con Design Thinking cuando se encontraban con diseñadores en equipos multidisciplinarios de trabajo a nivel Scrum, por ejemplo, y que tenían la responsabilidad de crear un producto o servicio. Existió ese punto de encuentro, ¿no? Ese lenguaje común de entender a qué nos referimos con crear empatía hacia los usuarios. Encontrabas a un product owner, por ejemplo, siendo observador en una sesión de entrevistas en profundidad y sabiendo, digamos, cómo tomar notas, analizar y sintetizar la información cualitativa, creando o co-creando con los diseñadores una persona y un user journey y recorriendo el proceso de Design Thinking, ¿no? Obviamente, en una implementación a escala de lo que representó eso, hay muchas otras cosas que quedan, digamos, con un nivel de madurez o de práctica no tan ideal, ¿no? Así que también hemos cometido errores como simplificar demasiado el concepto de Design Thinking y que muchas personas lo sigan viendo como el canvas de tal cosa, ¿no? O el workshop para juntar a personas del equipo, que haya una lluvia de ideas y que haya muchos post-its pegados a la pared. También, digamos, es parte, digamos, de ese proceso de adopción, de crecimiento, pero es un riesgo, digamos, inherente digamos, al desafío que conlleva implementarlo a ese tamaño, ¿no? Hemos creado, digamos, un gran puente de comunicación, de colaboración, sobre todo en ese sentido del lenguaje común. Sigue habiendo mucha práctica de manera equivocada, ¿no? Y cuando sumas a eso el reto de integrarlo con otras prácticas o marcos de trabajo como Scrum, como Kanban, como la agilidad a escala en general, pues eso supone todavía un desafío mayor, porque en dónde comienza uno y en dónde acaba otro, ¿no? O cómo, ¿qué hago primero si quiero crear un producto, ¿no? ¿Defino el backlog o entrevisto personas? Como que las personas y en general los equipos, las organizaciones, sí, seguimos tendiendo mucho a ver esto como procesos lineales, secuenciales, y esta parte de procesos iterativos, ¿no? No lineales, incrementales y demás, es muy complejo cuando en una organización todavía hay esos resquicios de, pues, estructuras tradicionales, cuotas de poder, digamos, basados en la jerarquía, a decisiones autoritarias o unilaterales en el sentido de quiero esto y lo quiero en 3 meses, ¿no? Seguramente muchos de los que están acá escucharán de esas historias de terror todos los días, pero pues es parte del camino, ¿no? Es parte del reto de llevar este tipo de pensamiento a las organizaciones. Y cedo cámaras y micrófonos con el joven Adrián Solca, que también conoció un poco de esa historia y también fue parte de ese gran esfuerzo, nomás que pues no le gustó la vida corporativa. Es correcto, no, me llevo bonitos recuerdos de esa época. Bueno, mi acercamiento con Design Thinking es un poco antes, fue muy al principio de mi carrera como diseñador. La verdad es que comencé como capacitador. O sea, el primer esfuerzo de Design Thinking fue capacitando la que en ese momento era mi agencia en Terán, como un poco acercándoles acerca de este proceso y cómo se podría utilizar como para desarrollar ideas innovadoras para los clientes. Y después estuve utilizando mucho el material de la D-School, que por cierto, puede que ustedes no lo sepan, pero Design Thinking es un marco de trabajo abierto, es open source. En la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford, ya los materiales puede que no sean los últimos y los más recientes, pero si buscan la D-School, D.School, de la Universidad de Stanford, ahí tienen acceso a todos los materiales de entrenamiento y de capacitación que se utilizan en la universidad, o al menos que se utilizan en la parte abierta de la universidad para hacer entrenamiento de Design Thinking. Entonces, yo no estoy certificado en Design Thinking, pero creo que justamente eso es lo que me abrió mucho la puerta, que la gente quería que yo
hiciera capacitaciones en Design Thinking y no pagar por una persona certificada. Entonces, comencé haciendo mucha capacitación de Design Thinking. Me llamaban las organizaciones, porque en ese momento estábamos posicionados en UX Nights, estábamos posicionados en UX México, y a partir de eso, como hablar de Design Thinking. Y la verdad es que fue a partir de esos esfuerzos de capacitación en donde nació mi aversión por la metodología, en especial por esta parte comercial que les comentaba, ¿no? Como por este modelo que vende IDEO de los 5 pasos. Porque la realidad es que cuando yo daba esta capacitación, cuando doy esta capacitación con clientes, obviamente se desarrolla este proceso de tratar de facilitar la capacidad de empatía y, como dice Víctor, ¿no? Esta capacidad de investigación, de escucha, esta capacidad de, finalmente, el secreto la fórmula secreta del pensamiento como diseñador es la capacidad de observación, ¿no? Es la capacidad de extraer la información y poder hacer un esfuerzo específico de poder hacer análisis y hacernos esta pregunta de decir, ¿cuál es el problema que estamos intentando resolver? El famosísimo How Might We, que es probablemente la fórmula secreta detrás del proceso de Design Thinking. Y como parte de los procesos de entrenamiento, eventualmente los equipos tenían que pasar por ese proceso de ideación de How Might We. Y efectivamente sucedían estos escenarios como los que platica Víctor, ¿no? Quien decidía el How Might We no era la problemática ni era la investigación que los equipos realizaban, sino pues lo que se le conoce como el HIPO, ¿no? El Highest Paid Person's Opinion, ¿no? Finalmente lo que querían era que se trabajara la idea que el jefe tenía, lo que querían es que se desarrollara como un backlog que ya estaba definido o que la innovación fuera en la línea en la que la organización ya había decidido. Y fue justamente ahí donde, a partir de hacer estos diferentes esfuerzos de capacitación, con la esperanza, obviamente, ¿no? de fomentar el pensamiento innovador en las organizaciones, que pues yo me desarrollé mucho, me desencanté mucho de la metodología porque me di cuenta que una de las principales fortalezas que tiene Design Thinking, que es su simpleza, finalmente estamos hablando de un marco de trabajo de 5 pasos, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Digo, es muy simple, por ejemplo, comparado con SAFe, ¿no? O sea, hablando de marcos de trabajo, es un proceso de 5 pasos y es curiosamente engañoso porque las organizaciones piensan que justamente estos 5 pasos pues toman 10 minutos cada uno, ¿no? Es como el primer paso es empatizar. Ah, ok, pues ya empaticé, ¿no? Listo, la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Ya empaticé, ¿no? Y cuando es obviamente un ejercicio muchísimo más difícil que eso, ¿no? Realmente ponernos en el lugar de las personas, entender la problemática que están enfrentando requiere muchísima investigación, muchísimo análisis. Y genera esta expectativa en las organizaciones de que simplemente porque toman un entrenamiento, de que simplemente porque siguen 5 pasos, de que simplemente porque le dedican una tarde a un workshop, ya son los nuevos Apple, ¿no? Ya son los nuevos Google, ya la innovación está de su lado y pues prácticamente lo único que falta es pues invertirle mucho tiempo a la idea que están desarrollando, ¿no? Entonces, ese es un poco como mi acercamiento con la metodología desde la perspectiva como de consultor y como de entrenador. Y pues como dice Víctor, ¿no? Y como dice Constanza, creo que puede que resuene con varios de ustedes porque pues efectivamente la gente que trabaja muy de cerca con esta metodología, creo que somos los que nos toca ver como de primera línea cuando la metodología no necesariamente falla, no por falencias de la metodología misma, sino por la realidad de llevar a cabo la capacidad de pensar como diseñador en las organizaciones y ese choque que existe entre la innovación y la empatía con los modelos de negocio existentes en las organizaciones. Buenísimo esto que traes, Adrián. Y ahí hago una repregunta quizá más breve de cómo se hace o cómo han hecho ustedes para comunicar y difundir esta metodología dentro de sus organizaciones. Es decir, que realmente se aprecie el valor que puede traer a la organización. Sí, yo le voy a dar el pase aquí a que partan los chicos, porque como ellos trabajan dentro de una organización única, quizás es más sencillo responderla desde ahí. Yo ando como por todos lados, entonces me llaman, no tengo que convencer, afortunadamente, pero sí tengo otros desafíos.
Creo que aquí el que más ha tenido que lidiar con esa adopción eres tú, mi querido Vickman. Pues sí se vuelve una labor un poco titánica. Creo que en general la adopción de algo como Design Thinking dentro del contexto de una organización se puede dar en dos vías, ¿no? Al igual que la agilidad, al igual que el Lean Change Management o al igual que muchas otras cosas, ¿no? De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Y un entorno es más doloroso que otro inherentemente, ¿no? Cuando esquemas de pensamiento como Design Thinking lo adoptan los líderes de las organizaciones, el famosísimo C-Level, ¿no? Los CEOs, CTOs de una organización, y realmente consideran que es algo que va a impactar a nivel de toda la organización, el proceso de adopción hacia abajo, hacia el middle management y hacia los equipos de trabajo es mucho más sencillo, ¿no? Obviamente pueden tratar de conducir una intención correcta por las motivaciones inadecuadas, ¿no? Puede ser que un alto directivo considere que Design Thinking es algo que le va a permitir transformar a su organización, volverla mucho más centrada en sus clientes, en sus usuarios finales, y que a través de un entorno habilitador como Design Thinking va a poder descubrir soluciones, productos, servicios de alto valor para sus usuarios y que eso inevitablemente va a repercutir en un alto retorno de inversión, ¿no? Ese es el planteamiento ideal, eso es con lo que soñamos y nos desvelamos muchos de nosotros porque es el camino adecuado, ¿no? Es el camino que seguramente encausa mucho más, digamos, el impacto real que puede tener. Pero también puede ser que una persona de alta dirección escuche a este entorno, como dice Adrián, ¿no? Comercial, muy de agencia, muy de consultora, muy de vendedores de humo, por dar una etiqueta, digamos, crítica, pero dentro del léxico de este horario familiar, ¿no? En donde alguien le puede decir, es que si utilizas Design Thinking y me compras a mí la, digamos, facultad de habilitar Design Thinking en tu organización, te aseguro que vas a tener productos mínimos viables en el mercado en menos de 3 meses, productos con un alto valor diferenciador respecto a la competencia, todos tus equipos van a ser innovadores, disruptivos, y creo que una de las palabras más peligrosas en innovación es esto de la famosa disrupción, ¿no? Así que la alta organización puede comprar esta idea un poco de promesa fallida de que Design Thinking es una bala de plata, ¿no? Transformadora en todos sentidos. Pero aún así, digamos, desde la alta dirección pueden empujar muchas cosas hacia los equipos de trabajo, fondear o financiar proyectos encausados a través de Design Thinking, en fin, ¿no? Hasta comprar post-its, pues, ¿no? Pero cuando este empuje viene de abajo hacia arriba, el reto es mucho más grande, ¿no? Cuando una persona, un desarrollador, un diseñador, ¿no? El diseñador único de un equipo, de una empresa relativamente pequeña, escucha hablar de Design Thinking, se acerca a la perspectiva de la D-School o toma algún curso o lee algún libro y quiere empujar este tipo de ideas con su equipo para a lo mejor un proyecto, un producto, una primera sesión en la que se animen a pegar post-its en la pared, puede, digamos, traer pequeñas victorias a nivel de ejercicios aislados o algún, digamos, como primer intento de adopción. Pero la realidad es que la primera pretensión ya como, oigan, ¿y si hacemos esto más seguido en otros proyectos o lo llevamos con los jefes, con los managers para que nos autoricen o nos den presupuesto para acercarnos con usuarios, tener sesiones de co-creación con ellos, evaluar nuestros productos antes de comenzar el desarrollo o durante el desarrollo? Ya se vuelve una odisea, ¿no? Una batalla difícil de sortear porque se enfrentan a los retos de no hay tiempo, no hay presupuesto. ¿Para qué quieres hablar con usuarios si el jefe ya nos dijo qué hacer y cómo hacerlo? Y además acuérdate que lo tenemos que lanzar a producción en 3 meses, ¿no? Entonces se vuelve un reto muy complejo. Igual supongo que muchos de ustedes
han enfrentado, digamos, esa batalla estoica, ¿no? De ser el único en su equipo, en su organización, que empuje un poco el pensamiento de design thinking. No digo que no sea posible, muchos equipos lo han logrado, pero es, digamos, a través de eso, ¿no? Un esfuerzo muy estoico, muy heroico, y no necesitamos el heroísmo en la adopción, en la transformación organizacional, ¿no? Eso es para películas como la historia de Facebook o cosas por el estilo, pero en lo que realmente necesitamos es equipos que encuentren la premisa adecuada, ¿no? Las motivaciones correctas por las cuales adoptar algo como design thinking y pequeños triunfos que nos den como ese grado de credibilidad a nivel de hicimos esto a través de design thinking y logramos un lanzamiento exitoso al mercado, un incremento de la conversión del producto, porque recordemos siempre que adoptar design thinking, adoptar Scrum, adoptar cualquier otro entorno habilitador de este tipo es un medio para lograr un fin, pero no un fin en sí mismo. Ninguna organización quiere usar design thinking porque ese sea su core, su modelo de negocio o lo que paga la nómina de los trabajadores, de los colaboradores, ¿no? Design thinking y otras maneras de trabajar nos permite de cierta manera lograr mejores resultados con un enfoque, digamos, centrado en las personas, con un enfoque colaborativo, multidisciplinario, iterativo, incremental, y eso sumándose da como potencial expectativa lograr resultados extraordinarios, ¿no? Pero nunca verlo como un medio, como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos vías, de arriba hacia abajo, en donde si estás en el liderazgo, simplemente es que adoptes esto por las razones adecuadas y lo lleves lo transmitas hacia tus niveles gerenciales y equipos de trabajo de manera simple, de manera directa, comunicando los valores realmente importantes, o de abajo hacia arriba, en donde lo primero que le recomendaría es no lo encaucen solos, no hagan un esfuerzo estoico, traten de buscar ganar esa credibilidad entre sus pares primero y después sí librando una batalla controlada en donde, como siempre decimos, ¿no? Piensen en grande, ¿no? Realmente tengan metas muy grandes, empiecen en pequeño y escalen lo más pronto posible, ¿no? Entonces, pensar que design thinking puede ser eso que transforme a la organización, pero en vez de hablar de directamente transformar a todo el área o tener un programa de capacitación para toda la empresa, piensen en pequeño con implementaciones quizá un poco más cortas, sin tanto presupuesto, pero el escalar rápido es lo que les puede, digamos, ahorrar, digamos, muchas horas de sufrimiento y haciendo, digamos, estos esfuerzos de manera muy prolongada o realmente conseguir presupuesto, fondeo, más personas involucradas para que esto sea algo que escale hacia la organización. Si se queda como una anécdota, como un caso único, como un proyecto esporádico o anecdótico, el esfuerzo creo que no vale la factura de lo que te cobran. Y listo, esa sería mi aportación. Señor Adrián, señorita Constanza. Creo que la manera en la que yo complementaría tu aportación es agregando dos dimensiones más. Design Thinking es una gran herramienta para el espacio de innovación cuando existe cuando estamos en el famoso espacio del problema, ¿no? Como para esta parte en un espacio de alta incertidumbre. Design Thinking realmente no es un proceso que funciona cuando existen tiempos específicos. Si justamente sucede un escenario como este que platica Víctor, en donde sabemos que tenemos que tener algo en 3 meses, la naturaleza de Design Thinking nos obliga a inmersernos en el problema, a inmersionarnos, a sumergirnos en el problema, ¿no? Lo cual, obviamente, si es un problema extremadamente complejo, inherentemente nos va a llevar a tardarnos más, ¿no? O sea, si estamos hablando de que queremos hablar, por ejemplo, pensando en un banco, ¿no? Hablemos de
incapacidad sistémica o de la desconfianza que tiene la gente a través de las instituciones financieras, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que tiene tintes sociales, políticos, económicos, o sea, es un gran problema complejo, ¿no? Y pues eso no es algo que se resuelve en 3 meses, ¿no? O sea, eso no es algo que fácilmente se deriva en una lista de features que puede terminar en un backlog y conectarlo con otros features. Design Thinking es una herramienta muy poderosa cuando se utiliza para lo que está diseñada, que es acercar estos grandes ambientes de incertidumbre y básicamente estructurar este proceso de empatizar y analizar la problemática de un tipo de usuario en particular. Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones es que se acercan a Design Thinking cuando ya básicamente saben qué es lo que quieren hacer. O sea, y piensan que Design Thinking va a ser el habilitador para poderlo hacer. Y es contraproducente, porque si ya sabes qué quieres hacer, entonces no es Design Thinking lo que necesitas. Design Thinking, la pregunta que te hace es cómo podríamos lograr superar cierto reto de diseño. ¿Cuál es la mejor solución? Primero, ¿cuál es el problema y cuál es la mejor solución para ese problema? ¿No? Cuando una organización ya está invirtiendo dinero en aplicar Design Thinking, está desperdiciando la capacidad de Design Thinking de abrir sus cabezas. Y la segunda dimensión que les quiero proponer es que Design Thinking, en su nombre está el hecho de que es una actividad de pensamiento, es una actividad, tengo uno de mis libros favoritos que se llama Design for Strengths, de John C. Coyle, por cierto. El libro se trata de un estudiante del proceso de Design Thinking. Él es un alumno de Stanford que fue de las primeras generaciones que salió de la carrera de Design Thinking y justamente él platicaba que los diseñadores industriales y los diseñadores gráficos en la escuela de diseño de Stanford los buleaban porque ellos diseñaban con post-its, ¿no? Decían, pues es que ustedes son los de los post-its en los vidrios, ¿no? Están los diseñadores industriales ahí pegándose de toques con los humos en el laboratorio de diseño industrial, ¿no? Y ustedes están ahí pegando post-its en un vidrio, o sea, realmente, ¿qué es lo que están diseñando, ¿no? Y entonces, Design Thinking es un componente abstracto. Hay otra parte de la ecuación que es el Design Doing, ¿no? Que es ahora, ¿cómo le hacemos para hacer ese diseño realidad? ¿Cuál es el proceso, la orquestación, los roles, los tiempos, los conocimientos, las habilidades técnicas y factuales que tenemos que hacer para hacer realidad esta propuesta de diseño, ¿no? ¿Cómo es el libro Design for Strengths? Ahorita se los pongo aquí en el chat. Entonces, el entender Design Thinking, o sea, entender ¿para qué sirve? ¿No? Y verlo muchísimo más allá de este componente, como dice Víctor, esta parte del humo, ¿no? De, uy, es que es lo que hacen es que Silicon Valley, es que es San Francisco, es que es esta metodología, es como, es una manera de resolver problemas, es una manera estructurada y ordenada para resolver problemas para aquellas personas que no fuimos inculcadas con una manera estructurada y ordenada para resolver problemas. Entonces, a veces no aplicar la herramienta en el contexto que mejor brilla, pues es una causa de fracaso y eso es algo que me toca ver mucho también en organizaciones con las que me toca trabajar. Sí, yo solo para unirme a la causa de Adrián y Víctor, concuerdo pero absolutamente con las visiones que tienen ambos, con la visión de Víctor así bien específica dentro del marco de una organización y con la visión también más amplia que propone Adrián. Diría que es absolutamente representativa de mi realidad y mi trayectoria también en Design Thinking. Sin ánimo de repetir lo que ellos dijeron, porque lo dijeron de muy buena manera, de una manera muy clara, diría que hay como una fricción con la que nos encontramos cuando queremos acercar el Design Thinking a las organizaciones, y es que las empresas o los negocios de alguna manera están como seteados para los desafíos del día a día, para los desafíos del presente, que requieren ser eficientes. O sea, la manera natural en que una organización o una empresa reacciona frente a un problema es rápidamente hacer convergencia hacia la solución del problema y de manera muy eficiente ir a implementar la solución lo antes posible, ¿no es cierto? Los recursos, los incentivos, los premios están de alguna manera todos alineados con identificar rápidamente una solución y implementar la solución lo antes posible. Las estructuras de trabajo, los equipos de trabajo, todo funciona desde ahí en la empresa. Y la manera de mirar los problemas del futuro es distinta, o la manera de enfrentar los problemas que son hacia el futuro son distintas. Requieren estructuras de trabajo distintas, requieren que los equipos no trabajen en silos, sino que hayan de alguna manera
personas de diferentes unidades de la organización o del negocio que puedan conformar estos equipos de trabajo que son colaborativos, que tienen miradas distintas, que tienen opiniones distintas, puntos de vista distintos, información distinta, que permite entender el problema de una manera diferente y mirar el espectro de soluciones desde maneras también no tradicionales. Entonces hay una fricción ahí, de alguna manera, en que presenta un desafío en cómo somos capaces de empujar estos procesos, entendiendo también, como muy bien lo dijo Adrián y Víctor, que no son procesos lineales y que son procesos que toman tiempo, no son rápidos. Y diría como ahí está como el principal desafío para quienes somos entusiastas de este tipo de procesos, y también el entusiasmo de alguna manera fundado en que vemos que lleva a buenos resultados y que es capaz de conducir esos desafíos difíciles, complejos, a lugares donde hay propuestas distintas de solución que son capaces de crear valor nuevo. Y no solo valor económico, que por supuesto y por cierto es muy importante, pero también valor centrado en quienes tienen el problema. Por eso decimos una metodología centrada en lo humano, en las personas, y por lo tanto busca de alguna manera hacerse cargo de esa dimensión humana también de los problemas que tienen las empresas. Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho ambos. O sea, es que imagínate Design Thinking naciendo como un framework, así o sea, sentándose ingenieros en procesos y gente de escuela de negocios sentándose a decir, ¿cómo le hacemos para que los ingenieros y los de negocios sean más creativos y más innovadores? Volteemos a ver a los diseñadores, ¿no? Y están los diseñadores ahí todos hippies sentados en el patio en círculos, ¿no? Diseñando cosas súper locas, y los ingenieros diciendo, tenemos que ser más como ellos, ¿no? Y es como pero es como esta resistencia de las organizaciones, ¿no? De los ingenieros, de las personas de negocio, y les dices, es que es pensar como diseñador, o sea, quieres hacer lo mismo que hace una persona innovadora, quieres pretender, ¿no? Quieres imaginarte que vas a ser una persona innovadora, y es como esta resistencia, ¿no? Pero es que no, soy ingeniero, es que es que ¿dónde está el negocio, no? Y es como, es innovación, ¿no? No sé, pensando por ejemplo en comunidades científicas, ¿no? Que están muchísimo más abiertos al tema de la investigación y el desarrollo. De hecho, o sea, es parte donde le invierten a hacer investigación y desarrollo, ¿no? No entiendo por qué a la parte de negocio siempre le ha resultado tan difícil que también tener ideas de negocio innovadoras también implica hacer esa inversión en tiempo y en recursos. Pero, ay amigos, suena tan catártico este proceso. Qué bueno que no soy la única que tiene estos problemas. Somos casi 80. Así es, completamente. Y quizás, Constanza, preguntándote más desde tu punto de vista del lado de la consultoría, teniendo que llevar y aplicar esta metodología a distintas necesidades, distintos contextos y entornos, ¿cómo hacemos justamente para que se pueda adaptar y podamos aplicarla de distintas maneras para apalancarnos en estas necesidades, ¿no? Mira, a mí me toca mucho trabajar con equipos en etapas tempranas, que están como recién de alguna manera como intentando romper esta inercia, ya sea porque efectivamente la alta dirección les encomendó que lo hicieran, o a veces también en personas que por curiosidad innata, por ejemplo, se inscriben en un curso como este y quieren conocer nuevas maneras diría como de tener mejor desempeño en el puesto de trabajo en el que están. Y siempre, como para romper el cascarón de alguna manera, ocupo la metáfora del deportista, como del atleta de alto desempeño. Y siempre les pregunto como, ¿hay alguien acá que corra maratones? Entonces siempre hay alguien que hace algún ejercicio y que ha logrado como algún estándar de desempeño en el ejercicio que hace, ya sea correr 20 kilómetros o que corre una maratón de 40 kilómetros. Y la pregunta que cae de cajón ahí es, ¿cuánto tiempo te demoraste en lograrlo? ¿Cuánto tiempo te demoraste en poder correr 40 kilómetros o 20 kilómetros en una carrera o en una maratón? Y la respuesta siempre es la misma, me demoré tiempo en desarrollar la capacidad o el músculo que necesito
para poder resistir la carrera de alto desempeño y sobre todo para poder lograr obtener una buena posición en la carrera. No es algo que pasa de un día para otro. Entonces, el que piensa de alguna manera en que solamente conociendo la metodología, conociendo estos 5 pasos, viéndolo ahí en los resultados de Google, cómo se configura, y que piensa que por haberla leído o por haberla utilizado una vez, va a lograr obtener resultados súper innovadores, súper disruptivos, como decía Víctor, a propósito de lo manoseado del término a veces, o como de la venta de humo, está totalmente equivocado. Realmente se parece mucho más a hacer ejercicio o a ser un deportista de alto desempeño. Es algo que requiere compromiso, esfuerzo, entrenamiento, trabajo y un desarrollo progresivo de las capacidades o de estos músculos que te permiten innovar, y que a la medida que lo desarrollas vas a lograr obtener mejores resultados o mejor desempeño en lo que estás buscando conseguir. Entonces yo diría como ahí, por lo menos, es la manera en que yo tengo para poder explicar o para poder acercar que realmente esto es bastante más de transpiración. De hecho, siempre a mi alumno le digo, venga con pantalón de buzo a la clase, porque van a transpirar, los voy a hacer sudar en lo que vamos a estar haciendo, porque no es una, diría como una actitud contemplativa o pasiva la que te va a llevar a obtener buenos resultados utilizando un proceso, una metodología como esta. Yo, nada más como para dar como una respuesta muy breve, lo que más suelo decirme a mis alumnos es, el primer paso en Design Thinking es empatizar. Empatizar en sí mismo es una palabra grande, implica muchas cosas. Y la verdad es que te da muchos resultados comenzar el proceso de empatía con uno mismo, ¿no? Es incluso hasta hacer este ejercicio de yo quiero hacer Design Thinking en mi organización. A ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quiero hacer Design Thinking en mi organización? Estoy frustrado, creo que algo debería cambiar, ¿cómo está mi entorno? ¿Cuáles han sido mis resultados? ¿Cuáles son las personas que me rodean? ¿Cuál es la prioridad de la organización? Y ese proceso de realizar como esa empatía hacia uno mismo. Y te das cuenta que, o sea, cambiar es difícil, innovar es difícil. Realmente ¿cuántos de ustedes innovan todos los días, no? O sea, dicen, voy a desayunar algo completamente diferente, voy a visitar un lugar completamente nuevo. Es difícil, el cuerpo nos jala hacia hábitos. Y pensamos en las organizaciones como estos ecosistemas compuestos de cientos de personas, de miles de personas, pues obviamente es difícil hablar de innovación y de cambio, y el proceso de empatía es tratar de entender que el cambio es difícil. Entonces, sumando obviamente a lo que le comparten mis compañeros, yo les diría que Design Thinking es una gran herramienta para aplicarse uno mismo. Es una gran herramienta para innovar uno mismo, para tratar de pensar uno mismo cómo genera soluciones para los problemas de otras personas. Y yo creo que ese es un gran ejercicio para comenzar a practicarlo. Y es un gran ejercicio como para empezar a practicarlo con uno mismo y después poco a poco irlo escalando con los equipos, con las personas con las que trabajas todos los días. Y te das cuenta que esos 5 pasos se vuelven un flujo, se vuelven más una manera de acercarte y de poner en práctica la realidad. Y ese es el consejo que a mí me gustaría darles, ¿no? Que es algo que funciona para la vida y comienza con uno mismo. Buenísimo. Qué interesante esto de cómo lo podríamos llevar al plano más personal, ¿no? Hablamos tanto de organizaciones, empresas y demás, pero al fin y al cabo también para uno es algo que puede aportar mucho valor. Quizás ya estamos ahí medio justos de tiempos, pero siempre nos gusta que los participantes puedan hacer alguna pregunta o sacarse alguna duda que tengan. Entonces, este es el momento, si alguien quiere estar tomando por el chat o abrir micrófono, pueden ahí mandarse. Estoy viendo aquí una pregunta muy interesante que es justamente en tiempos de crisis. Estaba escribiendo una respuesta, pero creo que vale la pena abordarla. Dice, ¿cómo lidiar en los tiempos de crisis? Ah, eres tú, Jorge, ¿no? Como las organizaciones que no quieren correr el riesgo. Y te estaba comenzando a escribir la respuesta y esto es, por ejemplo, parte de ese proceso de empatía que les comento, ¿no? Ahorita efectivamente las organizaciones no quieren correr riesgo. Estamos en un tema donde los presupuestos se están achicando y por lo tanto la tolerancia a la innovación, la tolerancia hacia la incertidumbre se reduce, ¿no? Y mi primera instancia sería decirte, pues es que hay momentos para innovar, ¿no? O sea, hay momentos para innovar y hay momentos para crear eficiencia. Son ciclos. En todos los ecosistemas se dan estos ciclos de abundancia, escasez. Cuando hay abundancia existe la oportunidad de poder generar nuevas ideas. Sin embargo,
Design Thinking sigue teniendo un lugar y esa es la maravilla del proceso de diseño, porque no nada más tiene que ver con el tema de innovar para generar más, sino también está el tema de innovar para generar, para simplificar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para generar mayor valor cuando existen menos recursos? Y les había comentado hace rato de que parte de la fórmula secreta de Design Thinking es la capacidad de preguntarnos how might we, ¿no? ¿Cómo podríamos? Y lo padre de eso es que ese es un reto de diseño que lo que nos ayuda es a pensar, existen menos recursos, existen menos capacidades, ¿cómo le hacemos para ser más eficientes? ¿Cuál es realmente el valor que nuestros usuarios, nuestros clientes nos están percibiendo? Y si solamente podemos hacer una cosa porque estamos reduciendo nuestra capacidad, ¿cuál es esa cosa que tenemos que hacer muy bien? Entonces, el proceso de diseño, lo que quiero llevarles también es que cuando hablamos de innovación casi siempre pensamos en más, ¿no? En crear nuevas funcionalidades, pero innovación también es simplificar, también es cómo transformamos las funcionalidades que tenemos en algo que nos permitan aportar mayor valor con algo, con menos recursos, ¿no? Entonces, nada, es como para aprovechar y ver tu respuesta ahí, ¿sí? Sí, yo también me gustaría aportar a esa pregunta. Hay ya que otra de las fortalezas del design thinking tiene que ver con el enfoque de experimentación, que si bien es cierto está en etapas un poco más avanzadas, no está al principio, sin embargo, dado que no reconocemos que en un proceso tan lineal, ¿no es cierto?, el proceso también nos invita a experimentar desde etapas tempranas, incluso para poder asegurarnos si estamos entendiendo bien un problema o si estamos entendiendo bien a nuestro usuario. Creo que una de las grandes fortalezas del enfoque de experimentación tiene precisamente que ver con la gestión de riesgos. Entendiendo de que hay una decisión inicial de una empresa, un negocio o de un emprendimiento por querer innovar, por querer incorporar la innovación, ya sea para poder sobrevivir, incluso a veces para no morir, o sea, ya en casos bien extremos, una manera de poder hacer un buen uso de los recursos y sobre todo de equivocarse barato y de aprender barato, las cosas que necesita aprender para tomar decisiones bien fundamentada y poder seguir diciendo que vale la pena seguir avanzando en tu proyecto o en tu negocio o la visión de futuro que tiene que ver con el prototipado, con la experimentación y con el testeo de tus supuestos críticos y ya cuando tienes una solución, por supuesto, testear los componentes de la solución. Me parece que como decía, es una de las principales fortalezas, entendiendo de que los recursos son limitados y que es más riesgoso al final apostar por una solución en la cual te vas de ciego versus un camino en el cual puedes ir recogiendo evidencia que te permite asegurarte que avanza hacia el lugar correcto o incluso que tomas la decisión de matar un proyecto. Así decimos en Chile, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero en el fondo decir, este proyecto no tiene que seguir avanzando y de seguir, o sea, y de evitar seguir engañándonos, metiéndole recursos a un proyecto que no vale la pena porque va a terminar eventualmente fracasando o restando valor. Buenísimo. Ahí apareció una última pregunta. Ya estamos medio pasado de tiempo. Si quiere alguna contestarla rápida, vamos con eso y ya vamos cerrando. Yo la tengo, esta que dice Design Thinking incluso aplicable a negocios gastronómicos. Es tan aplicable. Una vez en Terán, en la primera agencia en la que estuve, hacían estos jueves de creadores donde invitaban a alguien a dar una plática. Una vez fue un jefe de un restaurante a decirnos cómo aplicaban Design Thinking a su restaurante. O sea, lo que ellos hacían es que obviamente veían lo que estaba fresco en el mercado y entonces ellos hacían ejercicios de ideación y experimentación para hacer diferentes combinaciones de los diferentes ingredientes para ver quién hacía sabores que retaran o que hicieran cosas innovadoras. O sea, piensa que, es que, muchachos, no necesito tener muchos recursos para innovar. Innovar es la capacidad de crear cuando existen recursos limitados. O sea, si los recursos son ilimitados, por definición no estás innovando, ¿no? Es justamente la escasez la que genera la innovación. Entonces es cuando tienen recursos limitados, siempre el reto de diseño ahí, lo que Design Thinking los lleva a hacer es decir, bueno, pero ¿cuál es el problema?
¿no? El problema es que solamente tenemos estos 3 ingredientes y queremos crear algo disruptivo. Ok, ¿no? O tenemos estos 3 ingredientes y tenemos que alimentar a gente durante toda la noche. Ok, ¿cuál es el reto? O sea, how might we, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, Design Thinking es una herramienta poderosa y lo que lo hace increíble y lo que lo puso en donde está en términos de las metodologías de innovación es justamente lo increíblemente flexible que es. O sea, sirve para un despacho de abogados, sirve para un restaurante, sirve para un startup. Cualquier persona puede aplicar Design Thinking porque lo único que tienen que hacer es seguir estos 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Entonces, es una herramienta poderosa cuando se hace de manera correcta. Interesante. Tremendo cómo puede ir para todos lados. Así de valiosa es la metodología. Así que bueno, con esto vamos cerrando. No les quiero robar más de su tiempo. Ya con esta horita y 5 minutos han aportado un montón. Así que muchísimas gracias por sumarse hoy y siempre. Y bueno, siempre que quieran seguir profundizando, pueden sumarse a los cursos tanto de Constanza, Adrián y Víctor, que se viene ahora más a fin de año. Y eso es todo por hoy. Después la grabación se las enviamos por correo. También queda siempre en nuestra página, en somosedison.com/eventos gratuitos. Y con eso doy cierre a este eventazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio. Chao, chao, Buenas gracias. tardes.